llenaste de tu amor eterno, me amaste sin dudar. Tu corazón. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, porque con la adoración que hubo recién ya quedaron listos para escuchar la palabra. Y no solo eso, sino que la presencia de Dios, como decía Juan Eduardo, es para todos, ¿ya? Entonces, ustedes deben tener claro que nosotros tenemos el derecho de entrar a la presencia de Jesucristo porque Él nos dio ese derecho. Él nos regaló ese derecho cuando vino a esta tierra, murió y resucitó para estar con nosotros, para poder tener esta relación con nosotros. Eso es lo más importante. Más que el perdón de nuestros pecados, de que la salvación, lo más importante es esta relación ahora, hoy día, siempre y siempre, una relación que está siempre. Porque Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o sea, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Por lo tanto, el Espíritu Santo está ahí y se manifiesta. El Espíritu Santo es poderoso. Bueno, y las sanidades, todo lo que está haciendo el Señor, que leía, que no se leyó, pero lo voy a leer ahora a Marjorie, no lo voy a leer entero, pero decía que la niña que tenía cáncer, ¿no es cierto?, que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, ella sabe, Marjorie. Ahí está, ya. Que dice, por las oraciones puedo testificar que Connie se llama, Medina, la chica con cáncer cerebral, subió sus plaquetas y los médicos no tienen explicación. O sea, el Señor está haciendo milagros. Pero no solo van a subir sus plaquetas, sino que también se va a sanar. Porque ese es el objetivo, ¿ya? Y eso voy a hablar mucho de las sanidades en esta prédica, ¿ya? Vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que guíe esta prédica, porque Él es el que la da, Él es el dueño de esta palabra, Él inspiró la palabra, el Evangelio, así que le pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor. Ven a estar con nosotros, ven a bendecir a cada persona, Señor, cada casa que esté escuchando, llénala con tu presencia, para que puedan entender y puedan captar la profundidad de lo que tú hablas, Señor, porque no soy yo. Si el Espíritu no entra en tu corazón, no entra con esta palabra que es la espada del Espíritu Santo, no es la espada mía, es la espada del Espíritu Santo, entonces entra y penetra hasta el fondo del corazón para entregarnos esta sabiduría que solamente Él puede entregar. No hay maestro parecido ni siquiera cercano al Espíritu Santo. Así que te damos la gloria, Espíritu Santo, para que vengas y tomes el control de esta palabra. Muchas gracias, Señor. Sabemos que tú haces todo lo que nosotros pedimos porque nosotros nos sometemos a ti en todo momento. Muchas gracias, Señor, por eso. Amén. Amén. Entonces, como les decía, tenemos este Consolador, este Espíritu Santo, constante, todo el tiempo, todo el día y todos los días, cada segundo está contigo. Lo que pasa es que nosotros no lo tomamos en cuenta. Y yo estoy hablando desde la experiencia, porque a mí, una de las cosas que más me ha costado, porque yo paso tiempo con Él, todos los días, le dedico no una hora, a veces más tiempo, pero no significa eso que yo soy más cristiano o menos cristiano. El entender que Él está ahí contigo todo el día y todos los días y tomarlo en cuenta, porque es una persona. Es como que tú andas con una persona y tú no lo tomas en cuenta, sí, ya, y de repente ayúdame. No es así. El Espíritu Santo es algo maravilloso que Cristo nos entregó, un regalo que Cristo nos entregó para hacer la obra, ¿no es cierto?, que estamos haciendo de sanar enfermos, ese gozo que pone Él en nosotros. Todas esas cosas son maravillosas y vienen de Él, del Espíritu Santo. Así que, por favor, entiendan y no entristezcan al Espíritu Santo. Tómenlo en cuenta. Es hacer la obra que quiere hacer con cada uno de nosotros, que para eso nos llamaron, ¿ya? Pero son obras maravillosas, son cosas impresionantes porque las hace Él, las hace Dios. El Espíritu Santo fue el que hizo el universo, hizo todas las cosas. Él está contigo. Eso dice Jesucristo y yo le creo. Tú también créele. Y vas a ver cómo esa relación empieza a transformarte y a hacerte cada día una mejor persona para poder tener y entrar en este reino de Dios que Cristo vino a instaurar en esta tierra. Vino a poner el reino de Dios en esta tierra, ¿ya? Y por eso en Hechos 10:38 dice así:
Miren lo que dice. Escuchen esto porque es muy importante. Este es el principio de nuestro evangelio. Dice esto. Como Dios ungió, Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces aquí hay dos redundancias. Primero, dice como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. O sea, el Espíritu Santo tiene poder porque es Dios. Por lo tanto, así subrayaba a Jesucristo. Repetía 2 veces algo. Entonces dice, con el Espíritu Santo y con poder. ¿Qué significa? El Espíritu Santo es poder. Pero Él intensifica este don del Espíritu Santo que es poder, ¿ya? Entonces después dice, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando todos los oprimidos por el diablo, porque muchas enfermedades, son causadas por el diablo, que le da autoridad a nuestros pecados, ¿ya? Y dice, porque Dios estaba con él. Si el Espíritu Santo estaba con él, Dios estaba con él. También ahí hay una repetición de algo para identificar, ¿no es cierto? E intensificar estas dos cosas, el poder y la presencia de Dios. Porque cada vez que el Señor habla de estar con alguien, lo manda a hacer algo que es imposible. Y para Jesucristo, todo lo que Él hizo como hombre, porque vino como hombre igual a nosotros, era imposible, porque eran sanidades, ¿no es cierto? Echar al diablo, todo ese poder se lo daba el Espíritu Santo, porque ese Espíritu Santo estaba con él. Pero ¿qué dice? ¿Y qué pasa con nosotros? Yo acabo de leer que el Espíritu Santo está en nosotros, y para siempre, o sea, permanece con nosotros. Entonces nosotros, cambia el nombre, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, pon tu nombre. Yo voy a poner el mío, a Juan Manuel. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba conmigo. Eso es lo que hacemos, ¿se dan cuenta? Por eso que es tan importante esta frase que la hace para Jesucristo, pero también, como Cristo dice, ese mismo Espíritu Santo que estaba con Dios, está con nosotros, que estuvo con Jesucristo, en la tierra, cuando Él vino como hombre, está con nosotros. Por lo tanto, podemos hacer la misma obra que Él hizo, pero cada uno tiene un plan diferente y va a hacer su propia obra, ¿ya? Entonces, en Mateo 6:33, Jesucristo nos dice esto. ¿Por qué digo Dios? Porque Jesucristo es Dios. Se hizo hombre, se despojó de su deidad, eso lo expliqué la semana pasada, se despojó completamente y Él dice esto, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué está hablando de todas las cosas? De los bienes, la comida, la vestimenta, todo lo demás que tú necesitas es añadido. Tú buscas el reino de Dios. Porque de eso estaba hablando antes de esta frase. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas, ¿no es cierto? Todo lo que necesitamos, todas nuestras necesidades van a estar listas, van a estar cubiertas, ¿ya? Entonces, aquí también Jesucristo, cuando dice esto, hace una repetición. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en ese orden, uno tiene que fijarse bien en qué orden da el Señor, porque es un orden de importancia. Lo más importante, el reino de Dios dice, estoy leyendo Romanos 14:17, que dice así, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no son nuestras necesidades, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces por eso,
Juan Eduardo hablaba tanto del gozo porque cuando tú estás con el Espíritu Santo hay gozo, sientes su amor. Y claro, uno a veces llora, pero es de gozo, hermano mío. No es porque, oh, qué tristeza, no, es gozo. El corazón se llena de gozo y uno llora. Eso solamente los cristianos pueden sentirlo. Bueno, también hay emociones fuertes, pero nosotros lo sentimos muy a menudo. Ese gozo constante que pone el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, ¿qué dice? Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después dice, el reino de Dios es justicia. Por lo tanto, está repitiendo, está ahí, está poniéndole un acento en la palabra justicia que quiere decir rectitud. Es nuestra santidad que empezamos a hablar y a decir verdad. Y empezamos a hacer verdad. No mentimos, no hacemos lo que nos da la gana, sino que empezamos a vivir en la rectitud. Como decía Pablo, yo vivo en rectitud, soy irreprensible e irreprochable. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos empieza a transformar y nos hace justos, nos hace rectos, nos hace santos, nos santifica. Amén. Entonces, pero escuchen bien, busca primeramente el reino de Dios. O sea, nosotros entramos al reino de Dios. Esto no está hablando para cuando te mueras, es ahora. Ahora vivimos con el Espíritu Santo. Dice, es justicia, paz y gozo, hoy día, en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. ¿Me entienden? Entonces ¿y qué tenemos que hacer con ese reino? Llevar a otras personas a entrar a este reino. Por eso Jesucristo dice, ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. ¿Por qué no somos de este mundo? Porque somos del reino de Dios. Y vivimos en ese reino. A pesar de que no nos saca del mundo, pero vivimos en su reino. No vivimos de acuerdo a las leyes humanas, sino que de acuerdo a las leyes de Dios, que son mucho mejores que las leyes humanas. Ustedes saben con lo que está pasando con las leyes hoy día. Están haciendo cualquier cosa con las leyes. Se están yendo en contra del ser humano, en contra de la familia, en contra de los niños, aborto. Son leyes, hermanos, de los hombres. Todo en contra de las leyes de Dios. Por eso nosotros nos mantenemos en esas leyes y defendemos las leyes del Señor, porque vivimos en su reino. Porque si yo no defiendo esas leyes, las leyes de Dios, en contra de todas estas leyes que están yendo en contra de las leyes del reino, entonces no vivo en el reino, vivo en el mundo. ¿Se dan cuenta? Es importante. Entonces, yo le he leído muchas veces esto y quiero repetirle, sobre todo a los nuevos yo quiero que les pido paciencia. A los antiguos ya saben que yo voy repitiendo cosas, voy recalcando cosas para que aprendan y se les quede, porque las cosas a veces hay que repetirlas, ¿ya? Entonces en Juan 5, 19 dice así, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, ahí es repetición, de cierto, esto es importante, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Entonces aquí el Señor está diciendo algo muy importante. Yo me someto completamente al Padre, porque todo lo que hago es lo que veo hacer a mi Padre. Todo lo que hago obras, es porque mi Padre me dice que las haga. ¿Y quién le dice? El Espíritu Santo, ese mismo Espíritu Santo que está en nosotros, que nosotros no tomamos en cuenta y que está todo el tiempo diciendo, oye, hay que hacer esto, no hagas esto, vamos para acá, vamos para allá, y nosotros no lo inflamos, sino que lo tenemos como ayudante. Eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque Cristo nos muestra, si somos hombres como Él, ¿no es cierto? Porque Él vino como hombre, se despojó de su deidad, Él hacía todo lo que el Padre hace. Entonces, dice, ¿por qué? ¿Por qué Él me dice todo lo que debo hacer? Dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Entonces, hay una relación de amor. No es una relación así, ya, Señor, tú eres mi Dios y yo te reconozco como Dios y yo creo en ti, Señor. Es una relación de amor. ¿Por qué me dice todo lo que Él hace para que yo lo haga? Es a través del Espíritu Santo, pero porque Él me ama. ¿Y cómo me ama?
Bueno, nos ama siempre, nos amó antes de que nosotros fuéramos cristianos. Pero ahí está hablando de una relación de amor, de intimidad. Entonces por eso me dice todo lo que Él hace, porque yo estoy atento a hacer su voluntad. Y fíjate que en Juan 8, 28, 29 dice más o menos lo mismo, pero es diferente en una palabra. Y les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy. O sea, cuando ustedes me levanten, o sea, cuando me pongan en el lugar que merezco, eso está hablando de levantarse, entonces conoceré que yo soy. Ahí van a saber que soy Dios, porque yo soy es el nombre de Dios. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. También lo que Él hablaba, no solo sus obras, lo que Él hablaba era porque oía hablar al Padre. Porque así dice, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según cómo le va diciendo el Padre, Él habla, ¿ya? Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, el Padre, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. O sea, todo lo que yo hago es lo que Él habla, pero ¿saben qué? ¿Para qué? Es para agradarlo, relación de amor. ¿Cómo yo puedo agradar a alguien que no me da lo mismo? Si dice tal cosa, pero yo pienso esto, entonces ¿para qué voy a decir eso si yo pienso esto otro? Entonces hay una dicotomía entre tú y el Señor. Pero cuando yo lo amo, estoy pendiente de agradarlo y de decir las cosas que Dios dice, porque además son muy sabias. Además yo me doy cuenta que cuando hablo las cosas de Dios, no solo hablo lo de Dios, sino que el Espíritu Santo viene con su poder a confirmar lo que yo estoy diciendo. Entonces ya no solo hablo, sino que la palabra se vuelve espíritu y el espíritu se vuelve vida cuando yo la entrego. Entonces eso es lo que decía Jesucristo, mi palabra no es solo palabra, sino que es espíritu y da vida. Bueno, lo mismo está en nosotros porque el mismo Espíritu Santo que estaba en Él cuando vino a esta tierra está en nosotros. ¿Cómo está eso? Bueno, ¿cierto? Por eso lo debemos agradar, porque cuando lo agradamos, el Espíritu Santo confirma lo que tú estás diciendo. Si tú pides sanar a una persona, el Espíritu Santo va detrás de esa palabra, porque tú no puedes sanar a nadie. ¿Y qué es lo que dice aquí? Yo quería anotar esto. Dice que Dios estaba con él. Por eso cuando leí al principio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que recién? Porque Dios estaba con él, en Hechos 10, que lo ungió con el Espíritu Santo y con poder y a Jesús en Nazaret, como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él pone énfasis en esta palabra, ¿saben por qué? Porque con nosotros también está todo el tiempo. Por eso que les leí, lo primero que leí es que el Espíritu Santo está, Él ora para que el Espíritu Santo esté con nosotros para siempre. Entonces, ¿por qué tiene que estar con nosotros para siempre? Porque nuestras obras, lo que el Señor nos manda hacer, lo que tiene planeado para nosotros, son imposibles para el hombre. Solamente Dios lo puede hacer. Sanar enfermos, yo no puedo, no tengo el poder para sanar enfermos. Mi oración hace que el Espíritu Santo actúe sobrenaturalmente y sane a los enfermos. Sacar demonios, imposible. ¿Quién tiene poder para sacar demonios como hombre? No podemos. Es Cristo el que lo venció a Satanás. Y Él tiene el poder sobre él, entonces tiene el Espíritu Santo, va y saca a los demonios. Porque Él tiene la autoridad, pero nosotros no podemos hacerlo. Es el Espíritu Santo el que hace todo esto. Por eso que el Espíritu Santo, por eso Jesucristo le dijo a sus apóstoles, es bueno que yo me vaya, porque vendrá otro consolador que va a estar con ustedes siempre. Ese es el Espíritu Santo y nosotros no lo tomamos en cuenta, la tercera persona, y a veces pensamos en Él, pero Cristo, sí es verdad, Cristo ganó y es en su nombre, pero el que hace, el que ejecuta, es el Espíritu Santo. El que está contigo todo el día es el Espíritu Santo. El que te está transformando desde adentro hacia afuera para hacerte una mejor persona es el Espíritu Santo. Es el nombre de Jesucristo, la victoria la hizo Él como hombre y es Dios siempre. Pero es el Espíritu Santo el que está ahí contigo. Entonces tómalo en cuenta. Ama al Espíritu Santo. Así como amas a Cristo en agradecimiento por todo lo que hizo por nosotros. Ámalo también. Tómalo en cuenta. Conversa con Él. Salúdalo en la mañana. Está ahí, está ahí. Despídete en la noche. Está ahí, te cuida toda la noche.
Gracias, Señor. Esto es cierto, es real, yo lo vivo, por eso se lo estoy diciendo, es una experiencia. Por eso soy testigo de lo que estoy diciendo. Que está en la palabra, pero yo soy testigo, hay que vivirlo. Y si tú quieres vivirlo, lo vas a vivir. Esto no hay nadie especial, como decía Juan Eduardo, no hay acepción, no hay regalones, no hay preferidos, no hay ungidos especiales. Hoy día todos tenemos derecho a estar con Él y a tener este Espíritu Santo, este regalo. Solamente tenemos que recibirlo y recibir el sacrificio por nosotros. Y entender que necesitábamos que Cristo muriera por nosotros porque nosotros estábamos perdidos. Como Adán y Eva estaban perdidos. Y estábamos llenos de pecado y de muerte en nosotros. Y el Señor nos libera, ¿no es cierto?, con su victoria, pero el Espíritu Santo es el que hace la obra de liberación. El cambio, el que cambia tu corazón, pone un corazón nuevo y pone su espíritu, es Él, ese espíritu el que te transforma completamente. Hace una metamorfosis, es algo sobrenatural, tú no puedes cambiar. Si tú crees que eres mejor porque ahora reconociste y crees en Dios y ahora soy mejor, eso es una mentira. Tú no eres mejor porque tú creíste en Dios, porque el Espíritu Santo está tratando de mejorar tu vida. Y tú no lo dejas hacer la obra completa que quiere hacer, que es maravillosa. Entonces dice Mateo 10. Mire lo que dice en Mateo 10, el Señor, de nuevo Jesucristo, 7. Y dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí esa palabra acercado es muy mezquina. Dice, el reino de los cielos está aquí, está a la mano, llegó. Y lo corrobora cuando dice, si yo por el Espíritu saco, echo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios está aquí, ha llegado. Y nosotros podemos hacer eso, por lo tanto, aquí debiera decir la traducción, el reino de los cielos, o el reino de Dios, como dice en Lucas, dice esta misma frase, el reino de Dios ha llegado, está con nosotros. ¿Por qué? Porque está el Espíritu Santo. Y donde está el Rey, que es Dios, ¿no es cierto?, está el reino. Entonces nosotros lo que llevamos es el reino. Y invitamos a vivir a la gente en este reino. Por eso que decía, prediquen esto, el reino de Dios está aquí. Y que la gente pueda entrar a este reino y empiece a vivir conmigo. Una relación de amor, porque Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y eso es lo que se perdió. Ellos vivían en el reino, Adán y Eva vivían en su reino, en el reino de Dios, y conversaban con Él, caminaban con Él. Eso es lo que restauró Jesucristo. Podemos caminar con Él, conversar con Él, tener una relación íntima de amor con Él. Y después de que dice, el reino de los cielos se ha acercado, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el Espíritu Santo. Si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, esto se vuelve religión. No puedes sanar enfermos, no puedes limpiar leprosos, no puedes resucitar muertos, y menos echar fuera demonios, porque los demonios hacen lo que quieren contigo si tú no tienes al Espíritu Santo. Lo que quieren. Te hacen pecar, te trapean contigo, porque eso es lo que hace el demonio. Quiere destruirnos, nos quita la dignidad, nos hace pebre. Entonces, hermanos míos, necesitamos este Espíritu Santo, necesitamos esta relación de amor. Necesitamos vivir en su reino y de acuerdo a las leyes de su reino, cumpliendo, siendo justos, ¿no es cierto? Justificación, rectos. La rectitud es fundamental, si lo nombra, lo repite. Buscad el reino de Dios y su justicia, la rectitud, justicia y justicia, 2 veces. Esa es la rectitud, es la llave para entrar en el reino. Pero eso lo pone el Espíritu Santo si tú no puedes ser recto con tu propia fuerza. Para eso pone el Espíritu Santo dentro tuyo. Para cambiarte, transformarte, y usa la palabra metamorfo, que es como cuando Jesucristo empezó a brillar, ¿no es cierto? Cuando fue transfigurado y se juntó con Elías y con Moisés, fue transfigurado. Esa misma palabra usa que el Espíritu Santo nos va de gloria en gloria, transfigurándonos, transformándonos en algo sobrenatural, hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. Esa es la tarea
del Espíritu Santo y llevarnos a las obras que para las que están preparadas de antemano para nosotros. Díganme un amén, que esto es importante. Mire, quiero tocar el tema que Dios está con nosotros. Es fundamental porque cada vez que manda a alguien, lo manda a hacer lo imposible porque no podemos hacerlos como hombres. Pero dice, pero yo voy a estar contigo. Por ejemplo, cuando Moisés iba caminando, tenía como 80 años ya, y ve una zarza que está ardiendo, y el Señor lo llama, ven Moisés, y le dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? Y le dice que él va a sacar a los hebreos de la esclavitud de Egipcio. Y él tenía 80 años, estaba pastoreando, ¿no es cierto?, ovejas. Ya no sabía, ni se acordaba quién fue y cómo fue enseñado cuando niño, que vivió en el reino, con el rey de Egipto, porque una hija del rey de Egipto lo adoptó y todo. Entonces todo lo que él sabía se había olvidado, estaba en otra. Y el Señor lo manda a rescatar a ese mismo reino egipcio, a los hebreos que estaban de esclavos. Entonces le dice, Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Esto está en Éxodo 3, 11, ¿ya? 12. Y él respondió, Dios responde, mira lo que responde, ve porque yo estaré contigo. No le pregunta, tú eres tal persona, tienes este currículum. No, lo que te manda a hacer es porque Él va a estar contigo. Porque Él lo hace, a través tuyo, pero Él lo hace. Te usa tu nombre, pero lo hace. Pero tú usas su nombre, porque eres hijo de Dios. Entonces tu apellido es hijo de Dios. Y haces la obra de tu Padre. Pero Él hace lo sobrenatural. Y eso hizo. Porque yo estoy contigo y esto se te será por señal, porque yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviré a Dios sobre este mundo. O sea, oye, esto va a ser, así que anda nomás, porque yo estoy contigo. Tienen que saber ustedes que el reino de Egipto de ese momento era la potencia más grande mundial. Y Dios lo mandó a sacar a los esclavos de esa potencia, que eran los hebreos, a un hombre de 80 años. Entonces le dice, ¿pero quién soy yo para hacer eso? Dice, yo estoy contigo. ¿Hay algo imposible para nuestro Dios? Nada, no hay nada imposible. Y eso métaselo en la cabeza, no hay nada imposible. Porque ustedes cuando creen eso, los milagros y señales que confirman este evangelio se van a empezar a ocurrir en tu vida. Josué es como el representante de nosotros hoy día. Josué fue a tomar la tierra prometida porque Moisés y los que estaban con él no alcanzaron a llegar a este momento de la tierra prometida. Y yo quiero leerles, así con detención, lo que Dios habla con Josué. Dice, nadie te podrá hacer frente. Le está diciendo, vas a ir y vas a tomar la tierra prometida. Yo te escogí a ti para reemplazar a Moisés y vas a tomar la tierra prometida. La tierra prometida, cuando Moisés trató de ir, mandaron, voy a contar un poco de historia, mandaron, para los que no saben, para los nuevos, ¿no es cierto? Mandaron a espías, a 12 espías, a ver cómo era la cuestión en la tierra prometida, para ver si lo podían tomar y si era verdad que la fruta crecía grande, si porque había leche y miel, o sea, era una tierra muy, muy rica. Entonces parten estos 12, eligen una persona, uno importante de cada tribu, entonces como eran 12 tribus, parten 12 tribus, que eran las 12 espías, ¿no es cierto? Y entran y claro, y efectivamente ven que la tierra era maravillosa, y cuando vuelven con muestras de fruta, unos racimos de uva que lo tenían que llevar entre 2 personas, era maravilloso todo. Pero 10 de ellos dicen, ¿sabes qué? Sí, es maravilloso, pero la gente de ahí es gigante, nosotros parecemos, no sé, pulgas al lado de ellos. Y empiezan a decir, no podemos ir porque nos van a matar, ¿por qué Dios nos trajo para acá para morir allá? Entonces no se dan cuenta que recién los habían sacado de la potencia más grande del mundo, de la esclavitud, y se llevaron las joyas, le regalaron joyas, todo, porque Dios hizo eso, y Dios se lo prometió a Abraham 400 años, y lo cumplió, y se lo cumplió a Moisés. Entonces después de esto, va Josué
después de 40 años que estuvieron en el desierto, porque no quisieron, porque le hicieron caso a los 10 y no a los 2, que es Caleb y Josué, que querían entrar, que Dios estaba con ellos y que iban a... Por eso Josué y Caleb son los únicos que entran a la tierra prometida de esa generación, porque todos murieron en el desierto, todos los demás, incluido Moisés. ¿Ya? Entonces, Josué encabeza esto, porque Josué era el siervo de Moisés, pero él pasaba tiempo constante en la presencia de Dios. Él se permanecía ahí. Entonces dice, nadie te podrá hacer frente, le dice a Josué, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Se dan cuenta? Lo primero que le dice, igual que a Moisés, yo voy a estar contigo. Por eso no te van a poder hacer frente. No porque tú seas un tremendo guerrero. No, yo voy a estar contigo. Y le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. O sea, ustedes van a tomar la tierra y tú vas a repartirla. Es un hecho. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, tu esfuerzo no es la guerra lo que vas a hacer, porque eso me encargo yo. Tú esfuérzate de cumplir con la ley, ser justo, ser recto, hacer las cosas como dice la palabra. ¿Ya? Esas son las leyes de Moisés. No te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra para que seas prosperado en todo lo que cosas que emprendas. O sea, si tú eres recto y vives la palabra, vas a ser prosperado en todo, espiritualmente, en tu familia, todo, ¿ya? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, cuando tú hagas eso, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esas son promesas de Dios, hermano. Si tú vives de acuerdo a esto, todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino. ¿Ya? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces la promesa, como Moisés, yo voy a estar contigo. Yo voy a estar contigo. Pero preocúpate de hacer las cosas de acuerdo a mi ley. En mi reino, como se maneja mi reino. No como el mundo, que mienten, que hacen... ¿Para qué voy a entrar en detalle? Ya todos sabemos cómo se maneja el mundo. Con mentiras, pasando a llevar a los demás, aplastando a gente, traicionando. Ese es el mundo de hoy día. ¿Ya? Y de siempre. Entonces, si vamos a Mateo 28, 18, ese es como a Josué, el Señor le dice a sus apóstoles, ahora ustedes van a tomar la tierra prometida. Y la tierra prometida no es nada menos que nos manda a nosotros también, nosotros somos parte de ese envío, de esa gran comisión de tomarnos la tierra, el mundo, recuperar el mundo si era nuestro. Era de Adán y Eva y lo perdieron porque el demonio, ¿no es cierto?, les quitó el poder. Y como Cristo venció, les dice a sus apóstoles lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, yo tengo ahora todo el poder en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder, escuchen, todo el poder es, o sea, el mundo es de Jesucristo. ¿Ya? ¿Y qué dice después? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es tan importante esto porque vamos a ser discípulos. ¿Qué va a hacer? Entonces vamos a ir con este reino, agrandando este reino y sacando a la gente del mundo y poniéndola en este reino, que no es de este mundo. Esa es nuestra tarea porque así dice. Y dice, y bautizándolos no solo en el Padre y el Hijo, sino que en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está con nosotros constantemente. Y dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que yo les mandé, o sea, sacar demonios, sanar enfermos, hablar en lenguas, porque también lo dice en Marcos, ¿no es cierto? Lo voy a leer al tiro. Y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos, al final, cuando dice, enséñenle todas las cosas que he mandado, hagan todo lo que yo les mandé, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea, lo mismo que le dijo a Moisés, lo mismo que le dijo a Josué, lo mismo que le dijo a Gedeón cuando con 300 personas
le ganó a miles de enemigos. Lo mismo que le dijo a David, siempre voy a estar contigo. Entonces, ¿por qué él pone ese énfasis en que voy a estar contigo? Porque nos manda a hacer cosas que para nosotros son imposibles. Y esto nos obliga entre comillas, porque es una delicia someternos a Él y tener una relación constante con Él. Porque no hay nada más maravilloso que tener una relación constante con Cristo, a través de su Espíritu Santo, con el Padre, a través de su Espíritu Santo. No hay nada más maravilloso. Pero Él nos pone esa condición. Voy a estar contigo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa relación, porque nos manda a hacer algo que para nosotros como hombres es imposible. Amén. Amén. Entonces, voy a leerles para que vean en Marcos, a ver si lo encuentro, porque lo tenía por aquí. Está más abajo, ya. Le voy a leer eso un poquito para que lo recuerden. En Marcos dice, respondió Jesús y le dijo, no, un poquito más abajo, ese era otro Marcos, aquí está. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice Jesucristo. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomen en cuenta eso, nuevas lenguas, lo dice Jesucristo, ¿eh? Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, o sea, sanarán enfermos, lo que decía en el reino de Dios, lo que decía en Mateo, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que nos manda a hacer, pero para hacer eso necesitamos que Él permanezca con nosotros, ¿cierto? Pero mire, que Él permanezca con nosotros, y si yo no lo tomo en cuenta, puedo hacer la obra que Él quiere. Si yo no lo tomo en cuenta y yo digo, sánate, y Él sabe que yo no lo tomo en cuenta, que quiero ser yo el que lo sano, ¿tengo el poder para hacerlo? Le digo al demonio, fuera, en el nombre de Jesucristo, pero no tomo en cuenta al Espíritu Santo. No tengo una relación con Él. ¿Él va a actuar? No, porque Él quiere estar con nosotros, es intimidad, es de amor, es una relación de amor. A Él no lo podemos engañar. Yo le decía, oh Espíritu Santo, te quiero tanto, pero sigo actuando yo para mí, para que yo sea el admirado. Por eso nos dice, ¿qué nos dice? Renuncia, niégate a ti mismo, toma tu cruz. La victoria es la cruz, la victoria de Cristo. Y sígueme, vive conmigo. ¿Ya? Entonces, estábamos aquí. Estábamos en Mateo, ¿cierto? En el reino. Josué, ya lo leímos, Mateo. Ya les dije, cuando les dijo, entonces cuando Él resucitó, les dijo a su apóstol, toda potestad me has dado, entonces yo tengo el poder ahora. Entonces vayan y hagan discípulos a las naciones. Tomen este reino, se lo entrego a ustedes para que ustedes esparzan y tomen esta tierra con mi reino. Cosa que cuando yo venga mi reino a estar con ustedes, ¿ya? Cuando yo vuelva. Entonces en Efesios 2 dice lo siguiente, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo yo sé cuáles son las obras que yo debo hacer? Que Dios las preparó de antemano. ¿Cómo yo entiendo qué es lo que tengo que hacer mañana? Si tengo que orar, si tengo que no orar, si tengo que predicar. ¿Qué tengo que predicar? Porque todas las prédicas que yo hago son absolutamente puestas por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Porque dice, Dios preparó de antemano. Es a través de este Espíritu Santo que está contigo todo el día. Él te dice todo lo que tienes que hablar, como decía Jesucristo, yo he aprendido por el Padre y sé lo que tengo que hablar, o sea, todo lo que dice el Padre yo también lo hablo. Por lo tanto, nuestra relación con Dios debe ser como la de Cristo con el Espíritu Santo, completamente sometido, porque la fe no viene por un esfuerzo nuestro, la fe viene por el sometimiento. Absolutamente, la fe viene por el sometimiento. Dice, la fe viene por el oír, me van a decir, me van a corregir, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sí, pero cuando yo me someto, porque si yo no estoy sometido y oro por un enfermo, ese enfermo no se va a sanar. ¿Me entienden? Voy a decirle a los demonios que salgan y se van a reír de mí, porque yo no estoy sometido. Porque la palabra dice, si yo me someto a Dios, resisto al diablo y él debe huir de mí. Él me debe obedecer.
no solo huye, me debe obedecer. ¿Pero cuándo? Cuando yo me someto. Por lo tanto, ahí empieza a aumentar tu fe porque ves que todo lo que tú dices, todo lo que tú oras se cumple, como hacía Jesucristo. ¿Y hay mayor fe que la de Cristo? No existe en el mundo. No ha existido ni va a existir. Porque Él era el hombre perfecto. Y para allá nos quiere llevar el Espíritu Santo. Mientras más nos acercamos a eso, más milagros y más fe tenemos. Amén. Mire, yo quiero entrar en esto del Espíritu Santo. Es muy importante que entendamos que el Espíritu Santo es lo fundamental en nosotros, nuestra relación con Dios. ¿Ya? Entonces Romanos 8, 22, búsquenlo porque es importante. Voy a leer un poquito harto. Voy a leer hasta el 27. Romanos 8, 22. Dice así: porque sabemos que toda la creación gime a una. La creación, o sea, el mundo, gime a una, y a una está con dolor, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación está con dolores de parto. ¿Ya? ¿Por qué? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, que tenemos la premisa del Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, entonces nosotros gemimos, ¿ya? Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención a nuestro cuerpo. Entonces, ¿cuál es la redención a nuestro cuerpo? No es la salvación, es el cuerpo glorificado que nos va a entregar el Señor cuando venga o cuando muramos y después resucitemos. Nos va a glorificar este cuerpo y ya no se va a envejecer más, ¿ya? Eso es muy bueno, ¿ya? Entonces, eso dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿ya? El cambio completo de nuestro cuerpo, que es después, como dije, si viene el Señor, nuestro cuerpo, si nos lleva, ¿no es cierto? Si somos levantados a estar con Él, vamos a ser glorificados así, de un segundo, ¿ya? Y si morimos, cuando resucitemos también vamos a tener, el Señor nos va a poner un cuerpo glorificado, ¿ya? Y después de esto dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguna... Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces, aquí estamos hablando de la fe. La fe es la esperanza de lo que no vemos. Eso está diciendo aquí. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Claro, si la estamos viendo, si yo estuviera viendo mi cuerpo glorificado, no estaría esperando, ¿no es cierto? No tendría la fe que mi cuerpo va a ser cambiado, porque yo creo eso absolutamente. Porque los que murieron, y si no reciben un cuerpo glorificado, murieron en Cristo, estoy hablando salvados, tienen que ser glorificados. Y bueno, y nosotros también, si viene antes de morir, también va a ser glorificado. Entonces uno lo espera eso con fe, ¿ya? ¿Entendieron? Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aguardamos con paciencia. Yo sé que este cuerpo va a ser transformado cuando venga el Señor, cuando resucite. De igual manera, el Espíritu nos ayuda, y escuchen esto porque es muy importante, es fundamental en nuestro ministerio. Y a todos los de la iglesia también les pido que pongan oído a esto, porque yo esto siempre le he hecho un poco el quite y ya les voy a explicar por qué. Y de igual manera el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí está. Esta parte es fundamental porque la palabra dice que este Espíritu Santo que está en nosotros pide por nuestras debilidades y por cosas que nosotros no sabemos que tenemos que pedir. Y eso es lo que decía el Señor Jesucristo, que dice, los que creen en mí, una de las cosas que íbamos a hacer, hablarán en lenguas. Lenguas que nosotros no entendemos, son lenguas angelicales. Pero el Espíritu dice, aquí dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, no sabemos cómo pedir, ¿ya?
Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemido indecible. Él sabe lo que debemos pedir. Él sabe lo que necesitamos porque está en nosotros, vive con nosotros. Sabe exactamente nuestras debilidades. ¿Qué tiene que pedir para que el Señor vaya cambiando? Vaya autorizando nuestro cambio, nuestra transformación. Por lo tanto, cuando tú no dejas que el Espíritu Santo hable a través tuyo, ore a través tuyo, estás frenando el ministerio que tú tienes. No estás ayudando al Espíritu Santo que Él ore por ti, interceda por ti. Y yo he dicho muchas veces esto, yo lo tenía frenado porque cuando yo empecé a tener la presencia de Dios y el poder de Dios, yo no hablaba en lenguas, porque le tenía miedo, porque muchas veces oré por gente que se decían cristianos, pero la verdad que su testimonio no era cristiano, y ellos hablaban en lengua, y yo oraba por esas personas y le decía, Señor, si esto no es tuyo, si es del demonio, sácalo. Y desde ese momento el Señor lo sacaba y no podían hablar más en lengua. O sea, y después también conocí a personas que eran satánicas y que hablan en lengua porque copian todo lo que hace el Señor. Entonces yo tenía miedo y de repente me venía este impulso del Espíritu Santo que está dentro mío y yo lo siento, que está dentro mío y está fuera mío, está sobre mí. Y venía y yo lo frenaba. Pero ahora último me estaba hablando el Señor sobre este tema y ya lo solté ya. ¿Ya? Entonces yo estoy hablando en lengua y estoy dejando que el Espíritu Santo interceda por lo que yo necesito y que solamente Él lo sabe. Porque incluso David decía, Señor, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Era un poco decirle al Espíritu Santo, muéstrame qué más tengo que pedir. Pero aquí nosotros no necesitamos eso porque el Señor, el Espíritu Santo pide por esas cosas, por nuestras debilidades, como dice acá, ¿ya? Y después dice, porque más que, cuando dice que intercede por nosotros con gemido indecible, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. O sea, el Dios que escudriña nuestros corazones sabe cuáles son las intenciones, por qué está orando el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, su oración es tan importante que lo dejemos orar, porque está dentro de nosotros, lo dejemos hablar y orar e interceder, porque Él intercede justamente por la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros, por los santos que somos nosotros, ¿ya? Entonces, en primera Corintios 14:2 dice también, porque el que habla en lenguas, y esto está hablando Pablo a los Corintios, no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Incluso uno, cuando habla en lengua, no entiende lo que está diciendo. Hay un don que permite traducir, ¿ya? Pero ciertas personas tienen ese don, si no, pero yo frenaba esto y no lo hacía, y de un tiempo, hace como un año atrás, el Señor empezó a mostrarme, y yo muy tímidamente lo hacía, y hoy día ya me ha dicho, oye, déjame orar por ti. Y yo digo que me someto, y me someto completamente, pero esta parte yo no la sometía. Tengo que confesarlo, porque tenía miedo de estar adorando a Satanás. Y él me dijo, sí, yo veo tu corazón está en mí. Por lo tanto, yo no voy a permitir que de tu palabra, de tu boca, salga una oración que tú no entiendes, que sea para Satanás. No lo voy a permitir. Satanás tiene que huir de ti porque tú te sometes a mí. Entonces yo dije, amén. Pero cuando tú no te sometes a Dios, no quiero meterles miedo, no quiero cometer el error que pasó conmigo, que estuve muchos años pasando tiempo con Dios y no usaba esta herramienta que es fundamental. Y que Pablo dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y yo quiero que vayamos en 1 Corintios 14 al 15, que también está por ahí, ya un poquito más adelante, al 15, y miren lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también en el entendimiento. O sea, voy a orar por el Espíritu, pero también yo oro por el entendimiento. O sea, no voy a dejar todo para... No, eso no. También debemos orar por los enfermos, orar con entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Entiendes? ¿Cómo le van a decir amén si no entiende lo que estás diciendo? Porque tú, a la verdad,
bien das gracia, pero el otro no es edificado. Yo doy gracia porque yo sé que el Espíritu Santo está intercediendo por mí, pero el otro no es edificado. Eso es para mí. Por eso que dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. O sea, Pablo, el tremendo Pablo, hablaba en lengua más que todos ellos, a los que le estaba predicando, a los corintios. Y él dice esto, pero doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y nosotros vemos el tamaño de Pablo y que él no dejaba esto aparte. Pero, decía, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Por lo tanto, ustedes nunca me van a ver, eso lo tengo claro, hablando en lenguas en público. No lo voy a hacer, porque aquí dice claramente que más valen 5 palabras con entendimiento que 1.000 palabras en lengua desconocida. Entonces no es para decir, miren qué espiritual que soy, porque muchos lo usan para eso, sino que todo lo contrario, es mi intimidad y él pide por mí y yo acepto esa parte que no entiendo, pero yo confío en mi amor, en mi gran amor, en mi mayor amor, que es el Espíritu Santo que está al lado mío, Jesucristo y el Padre que es uno solo, Dios mismo, ese es mi amor. ¿Ya? Entonces dice aquí, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Bueno, quedemos hasta ahí, no hasta el 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, pero enseñar también a otros, que 10.000 palabras en la escuela desconocida. Dejémoslo ahí. Entonces es fundamental que esto no sea un abanico, porque así lo hacen, muchos se abanican con el tacaraca, no es lo que yo hago, por eso estoy simulando, ¿ya? Pero eso no se debe hacer en público. No, a no ser que haya algún traductor y que va a edificar la iglesia, ¿ya? Pero yo prefiero dejarlo ahí en las manos del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, si vamos a Malaquías 4:2, y aquí va lo más importante, dice, más vosotros los que teméis mi nombre, está hablando Dios, nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia. Este es Cristo, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. ¿Quién trajo la salvación? Cristo. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Saben por qué leí esto? Porque, ¿qué pasa? El sol de justicia en sus alas traerá salvación. Pero la palabra salvación, hermanos míos, y yo quiero volver a explicar esto, es súper importante que lo entiendan. La palabra salvación que usa Jesucristo, y le voy a dar ejemplos más abajo, es una palabra compuesta que tiene 3 significados más importantes, tiene varios más. La palabra en griego es compleja porque tiene muchos significados. Pero Jesucristo le pone, cuando dice salvación, está hablando de 3 palabras fundamentales, que es la salvación misma, técnica, ¿no es cierto? Que tú te salves y te vas al cielo con Él. Pero también es la libertad de la esclavitud. Porque el pecado te hace esclavo, a quien lo obedece, el pecado te hace esclavo de Satanás. Entonces es la liberación de Satanás, de tu esclavitud, y también la sanidad de tus enfermedades. Eso es la palabra salvación cuando Jesucristo la dice. Y voy a ponerle 3 ejemplos donde Jesucristo sana a las personas y le dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hijo, tu fe te ha salvado. ¿A qué le está diciendo? Esta es la mujer que estaba con un problema de sangre, ¿no es cierto? Estaba muchos años enferma y nadie se podía acercar porque cuando la mujer está sangrando, está impura, por lo tanto era como ser leprosa más o menos. Y dice, si yo solo tocare su manto, sus alas, ¿no es cierto?, voy a ser salva. Y efectivamente, toca y se sana. Y Jesucristo te dice, tu fe te ha salvado. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué le está diciendo? Tu fe te ha liberado, te ha sanado, te ha liberado del enemigo, te ha sanado de tu enfermedad y tu salvación está. Esto es una sola palabra. ¿Qué hizo la iglesia hace muchos años atrás? Dijo, no, ¿saben qué?
aunque Jesucristo dijo salvación y estaba hablando de esta palabra, que es sozo, S-O-Z-O, esa es la palabra en realidad, que significa estas tres cosas, porque también hay salvación que es solamente salvación, y también hay sanidad que es solamente sanidad, pero esta palabra significa y libertad que es libertad, entonces esta palabra significa todo. ¿Y por qué lo usaba? Porque Cristo, cuando Él sana, o libera, o salva, va a las tres cosas incluidas, no las puedes separar. Por eso que le decía, tu fe te ha salvado, pero si lo sanó, yo decía, pero ¿cómo? Está tan escondido esto. Porque fue cambiado por la misma iglesia. ¿Para qué? Para que la salvación sea algo fácil. No necesitas dejar el pecado para ser salvo. Basta con una oración. El Señor dice, no. Si tú dices una oración y sigues pecando, sigues siendo esclavo de Satanás, por lo tanto no has sido liberado. ¿Se dan cuenta, no? Entonces la iglesia cambió esto para aguar la palabra, el evangelio, el poder del evangelio. Por eso, miren, dice, miren, en Santiago 1.15, les voy a mostrar un poquito nomás, dice, entonces las concupiscencias, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Por lo tanto, vuelves a morir. Si tú sigues pecando, vas a morir. Ahora, si eres niño, ¿no es cierto? Hay perdón y todo. Pero después que creces, si sigues pecando, vuelves a ser esclavo de Satanás. No eres liberado. Aquí dice claramente que concibe la concupiscencia. Tu maldad concibe el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Vuelves atrás. Entonces, cuando el Señor le dice salvado, es porque es algo que encierra las tres cosas. La libertad del pecado de Satanás, ¿cierto? Ya no sigues pecando, te santifica. Y es un proceso, no es de un día para otro, es un proceso. Pero el Señor lo hace. Y por eso Él declara, tu fe te ha salvado, tú estás lista, fuiste sanada, fuiste liberada, y también tú tienes la salvación porque vas a ser transformada por el Espíritu Santo. Pero ahí es cuando yo tengo la relación con el Espíritu Santo para que esto se cumpla. También, cuando, ¿se acuerdan que lo he dicho varias veces? Cuando sana a los leprosos, a los 10 leprosos, y vuelve a uno solo. ¿Y qué le dice? Dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te sanó de ser leproso, tu fe te sanó de ser leproso, sino que le dije, tu fe te ha salvado, salvado, liberado, sanado y salvado. ¿Se dan cuenta, no? También hay un ciego, también dice, en un ciego dice, Marcos 10, 51, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y este ciego, escuchen, le decía, Jesucristo, le gritaba de lejos, Hijo de David, sáname, sálvame, le decía, sálvame, le decía la palabra completa. Pero este hombre no era solamente religioso, él sabía la palabra y sabía quién era Cristo, porque le dice Hijo de David. Él sabía exactamente quién era David, que era el Mesías. Y le dice, y le gritaba, entonces los demás lo hacían callar. Lo leí hace poco esto. Entonces le dice, y lo llama al Señor, y él deja su ropa y sale corriendo, con la túnica, ¿no es cierto? Pero andaba con un abrigo y deja el abrigo y sale corriendo y le dice, Señor, y Jesucristo le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se convirtió completamente, fue salvo. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros hemos complicado el Evangelio al separarnos, ¿cierto? Sacamos demonios, sanamos, salvamos. La salvación es más fácil, pero sigues pecando y el enemigo te sigue haciendo pebre, te sigue torturando, te enferma, vienen las enfermedades, ¿no es cierto? Porque decía que al principio cuando leí lo de Jesucristo, lo primero que leí, que el Señor tenía el Espíritu Santo y el poder de Dios y sanaba a todos los que estaban siendo oprimidos por el diablo. Porque el diablo te enferma, es una manera de oprimirte. Y Él sanaba a todos ellos. Entonces nosotros tenemos
cuando el Jesucristo nos entrega, ¿no es cierto?, toda potestad me fue dada y vayan ya con discípulos a las naciones, Él nos entrega lo que pagó. Y si vamos a Isaías 53:4, les quiero leer esto, porque es importante entender que la sanidad no depende de nosotros, sino que es por lo que Dios pagó. La liberación también no es porque nosotros tengamos poder, sino que y el Espíritu puede hacerlo porque Cristo pagó para que fuéramos libres. Y dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. O sea, Él llevó a la cruz nuestras enfermedades. O sea, pagó por las enfermedades. Porque murió por ellas. ¿Ya? Pagó por tus enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. También si tienes dolor, aunque me duele la rodilla, me duele la espalda, Él pagó en la cruz por esos dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, o sea, humillado, por herido de Dios y abatido. Ellos decían, Isaías, bueno, fue el Señor que lo castigó. Pero no, más el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, nuestras rebeliones también fueron pagadas en la cruz. Molido por nuestros pecados. O sea, también nuestros pecados fueron pagados en la cruz. El castigo de nuestra paz, el no estar en paz con Dios, no estar en comunión con Él, no estar en esta relación íntima con Dios. Él dice aquí, el herido, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. También pagó para poder estar junto con Él. ¿Se dan cuenta la intimidad con Él? Y por sus llagas fuimos curados. También las heridas que le hicieron en la espalda, que lo latigaron, cada llaga es también por las enfermedades que nos puedan aquejar. Entonces, hermanos míos, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. O sea, Él puso todos nuestros pecados en Él, porque nosotros nos descarriamos, cometimos pecados, hicimos un montón de cosas antes de conocer al Señor. Y dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Murió para que nosotros tampoco muramos, sino que resucitemos. Nos dio vida con esa muerte, porque murió, pagó todos los pecados, pagó todas las heridas, pagó todo. Está todo pagado. Ese es el regalo de su muerte. Está todo pagado. Nuestras enfermedades están pagadas. Entonces, yo quiero poner un ejemplo, hermanos míos. Hoy día, bueno, para los que han comprado auto alguna vez, o los que no han comprado también se lo voy a contar yo. Muchas veces la gente que vende autos para atraer público, no solo te dan 2 años de garantía, que es lo normal que da, sino que te dan 4 años de garantía de tu auto. O sea, cualquier cosa que se eche a perder, ellos la arreglan, sin costo. Y no solo esta empresa era más poderosa y dijo, para atraer más gente, porque estamos vendiendo muy poco auto, casi nadie está usando los autos, ahora que están encerrados, le dice, demos otra oferta más, démosle un seguro contra todo riesgo por 4 años. Por lo tanto, no hay nada que pagar. Está todo pagado. ¿Están entendiendo más o menos para dónde voy? Entonces yo salgo con el auto, lo compro, con esta garantía de que no tengo que pagar ningún arreglo, si me los arreglan, sin que yo me mueva. Y también, si yo chocara, todo cualquier cosa que me pasara, está todo pagado. No voy a sacar un 20 de mi bolsillo. Está todo listo. Y yo salgo y voy a la empresa de seguro y pido un seguro para mi auto, para arreglarlo. ¿Haría usted eso? ¿Pediría un seguro para poder arreglarlo o también por si choco, va a ir y va a contratar un seguro? No, ¿no es cierto? Bueno, eso hacemos nosotros. Seguro de vida, seguro de salud, seguro para acá. Tenemos más seguro que cualquier cosa. Y saben que está todo pagado. Y por eso nosotros podemos orar por los enfermos y se sanan. Porque esa enfermedad fue pagada. Y si te duele algo, no lo aceptes. Si tú eres cristiano, no lo aceptes ese dolor. Si eso fue pagado por Cristo, por lo tanto tú rechazas en el nombre de Cristo. Yo rechazo este dolor de cabeza. De repente hay un dolor de cabeza, supongamos. Yo rechazo este dolor de cabeza. El dolor de rodilla. Señor, yo rechazo. Fue pagado por Cristo. Por eso podemos sanar enfermos. Pero ¿quién cobra ese cheque, ese regalo que nos da el Señor?
Lo cobra el Espíritu Santo porque tú no vas y te metes debajo del auto a arreglar el auto porque te dieron un seguro. Tú lo llevas a donde compraste y te lo arreglan. Porque Él sabe arreglar lo que sea, lo sabe arreglar. ¿No es cierto? Y cambian el repuesto si es necesario cambiar. Bueno, Dios hace lo mismo. Nos da una garantía. Si ustedes viven en mi reino, está todo garantizado. Está todo pagado. Está bueno esto, ¿cierto? Está todo pagado. Entonces, tú llegas y le dices, Espíritu Santo, ¿sabes qué? Tengo un dolor de la cadera. No, lo cambiamos. Y el Señor te cambia la cadera. Señor, tengo cáncer. Fuera el cáncer. Reprende ese cáncer en el nombre de Jesucristo. Él pagó por ese cáncer. Él pagó por todas las enfermedades. Para Él no hay nada imposible, pero tenemos que tener esa fe que pone Él, ni siquiera tú. Tengo que creer que Él pagó todo. Tengo que cobrar ese cheque, que está a mi cuenta. Y eso es lo que hago. Cuando yo oro por los enfermos, estoy cobrando el cheque que esa persona no cree. Entonces yo voy y le digo, Señor, yo sé que esto está pagado. Sánala. O sánalo. Y el Señor lo hace. Y no necesitas la fe de la otra persona. Porque Lázaro, ¿qué fe tenía cuando Jesucristo lo resucitó? Ninguna. Entonces no le echemos la culpa si no se sana a la persona, no le echemos la culpa por su falta de fe. No. Nosotros podemos cobrar la garantía que Dios nos da a través de su palabra, a través de su muerte, porque murió y pagó, como dijo Isaías, lo pagó todo. Incluso si estamos pobres, si estamos con problemas económicos. En 2 Corintios dice Pablo lo siguiente, 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, o sea, la gracia, el poder de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Siendo rico, se hizo pobre. ¿Para qué? Para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Por tanto, a nosotros no nos va a faltar nada. No estoy hablando de prosperidad, no vamos a ser ricos, no me interesa. El Señor sabe que no me interesa. Pero no me va a faltar nada. Y así ha sido. Dios cumple completamente su palabra. Entonces, si tú estás en necesidad y estás teniendo un problema, cobra el cheque que Dios te puso en el depósito. Si tú no lo cobras, no lo vas a tener. Él te pasó una garantía completa. Tiene repuesto para todo tu cuerpo. Tiene un repuesto para todo tu cuerpo. Y también tiene para sanarte sobrenaturalmente sobre cualquier enfermedad. Amén. Pero ¿cuál es el precio? Tenemos que entrar a este reino y tener esta relación con este amado y precioso Espíritu Santo. Y por eso les voy a recordar de nuevo 1 Tesalonicenses 3:16, que dice así: estad siempre gozosos. ¿Cómo estoy gozoso? Tengo que estar en el reino. Acuérdense, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Están siempre gozosos? Tengo que tener una relación con el Espíritu Santo, porque es en el Espíritu Santo. Orad sin cesar. Es tomar en cuenta al Espíritu Santo constantemente, todo el día y todos los días. Yo estoy en eso. Estoy pidiéndole, Señor, enséñame a estar pendiente de ti como Cristo estaba pendiente todo el día. Y no les digo que es fácil, porque el enemigo se pone, te distrae, pero tenemos que hacerlo. Porque ahí funciona todo el poder de Dios, en el Espíritu Santo, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, cuando yo permanezco con Él y estoy consciente de que está conmigo. Lo tomo en cuenta día y noche, porque yo despierto en la noche. Espíritu Santo, buenas noches, buenos días, ven a estar conmigo. Estoy en eso. Y lo dejo que interceda porque estoy sometido completamente. Pero no lo dejaba antes, ahora sí lo dejo que interceda por mí. Entonces dice, estad siempre gozoso, orad sin cesar, ya lo expliqué, conversando con Él. Cuando vayas tú solo, estés solo en la parte, conversa con Él, está ahí contigo. Y dice, y dad gracias en todo. Estoy dando gracias constantemente porque ya el vivir, el respirar, es gracias a Dios, porque si Él dice, dejaste de respirar, se acabó tu vida. Entonces, si me da un día nuevo para brillar, para estar con gozo, para bendecir a otros, para ayudar a otros, para sacar, para darle esperanza a los enfermos,
Eso es maravilloso, hermanos. Ese es el poder que el Señor nos da. Gracias a su Espíritu Santo, gracias a Cristo que pagó todo, ¿no es cierto? Esta garantía. Y después que dice estas tres cosas, ¿no es cierto? Estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo. No apaguéis el Espíritu Santo. Después de eso, con eso no apagamos el Espíritu Santo, todo lo contrario, el Espíritu Santo está encendido en tu corazón, dispuesto a hacer todo lo que tú pidas, a todo lo que tú ores y a todo lo que tú toques se vuelve maravilloso. Bendecir tu familia, nada te falta. Estar en paz, hermano. Es en paz completa porque tú cobraste toda la garantía. No hay. Y te pueden perseguir, pero no importa. A mí me dicen, mira, si tú no tienes más al Señor, no tienes más una relación con Dios, no tomas más en cuenta el Espíritu Santo, no te vamos a perseguir. Persíganme, por favor, persíganme. No quiero dejar el Espíritu Santo, no quiero despegarme de este Dios maravilloso, no quiero. No me quites tu presencia, no me quites, como decía David. No te apartes, no me saques el Espíritu Santo, no apagues tu Espíritu Santo. Lléname con tu amor. Lléname. No hay ningún amor más grande que eso, hermano. Yo anhelo su presencia, como cantaba hoy día Juan Eduardo. Anhelo estar con Él. Porque te llenas de gozo, te llenas de amor, te llenas de esperanza. Porque la fe es la esperanza de lo que no se ve. Me lleno de esperanza porque aunque yo vea que está enfermo, yo tengo fe que esa persona se va a sanar. Es la esperanza. Y la esperanza en Dios es sí y amén. La esperanza en Cristo es siempre sí y amén. Se cumple. Amén. Díganme amén. Así que estamos aquí para hacer la obra del Señor. Iglesia, tomen en cuenta lo que acabo de decir. Hagan lo que estoy diciendo. Y todos los que están conociendo recién al Señor, o los que son cristianos antiguos, tomen esto, porque esto va a cambiar sus vidas completamente. Van a ser otras personas, porque el Espíritu Santo, como dije, nos va transfigurando de gloria en gloria, con su poder sobrenatural, hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo en nosotros. Y cuando tú estás en Jesucristo, no hay queja, no hay amargura, estás en gozo constante. ¿Cierto? Estás en gozo constante. Jamás te sientes, oh, ya no me aman. No importa que no te ame la gente, pero te ama el Señor. Y el amor más grande, hermano, que mi hijo llora, de amor, es el amor más grande. No existe en el mundo un amor más grande que Él. Amén. Entonces vamos a orar para terminar esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra. Te pido que tú toques los corazones, que tú penetres, Señor, como dice tu palabra. La palabra es una espada de doble filo, pero es en tus manos, Espíritu Santo. Es en tu nombre, Jesucristo. Es para glorificar al Padre. Así que gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que escuchó. Señor, que sea un altar, cada casa donde están escuchando esta prédica, que sea un altar tuyo donde la gente sea poderoso y dé esperanza a otros. Señor, que esta iglesia que está en el aire, ¿no es cierto?, podamos vencer definitivamente al enemigo y hacer que tu gloria florezca en cada parte, en cada casa, Señor, y mucha gente visite cada casa porque ahí está la presencia de nuestro Señor. Eso es lo que atrae a la gente, que cuando vayan a tu casa se encuentren con Cristo, no contigo. Por eso nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Toma esta victoria tremenda, esta garantía de una vida de gozo y vive conmigo. Amén, amén, Señor. Muchas gracias por todo lo que hiciste hoy día y por lo que vas a hacer en cada corazón con esta palabra. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Te glorificamos, Señor. Muchas gracias.